El caballo siempre ha sido un símbolo muy importante para el hombre y a través de la historia ha ido cambiando acorde con la civilización. Para algunos es un modo de vida, para otros es un hobby y para otros los caballos llegan incluso a formar parte de su núcleo familiar. En todos estos casos, el nacimiento es un momento muy importante y esperado. Hoy en Agrotendencia veremos cómo es todo el proceso de la reproducción, el nacimiento y las primeras etapas de la vida de los potros. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia, ole, ole, campesino y ciencia, el sector agropecuario en Agrotendencia. El caballo, en su proceso evolutivo, ha creado mecanismos para mantenerse vivo como especie. Es por eso que las yeguas se comportan reproductivamente de una manera muy especial. Ellas pueden preñarse únicamente en determinadas épocas del año. Las horas de luz, la disponibilidad de agua y pastos determinarán cuándo nacerán los próximos potros. La condición reproductiva en casi todas las especies es una función secundaria. Los animales primero tienen que garantizar su vida y después se reproducen. La función reproductiva depende de varios factores. En el caso de la yegua hay 3 factores importantes. Todos dependen del clima, y de la disponibilidad de alimentos. Pero hay 3 cosas que son determinantes, como es la luz solar, la disponibilidad de pasto y la calidad del pasto y la lactancia. Todos esos van a determinar que en algún momento las yeguas sean fértiles o no. Un ciclo estral es el período que transcurre entre celo y celo. La yegua es poliéstrica estacionaria, es decir, tiene varios ciclos estrales en una época determinada del año. El ciclo reproductivo de una yegua dura 21 días y se divide en 2 etapas. La primera dura de 7 a 9 días y es llamada celo. En esta etapa, la yegua es receptiva al macho. Si el celo es fértil, antes de finalizar 24 a 48 horas, ocurre la ovulación y es el momento indicado para que ocurra la monta. Luego vienen 14 días en los cuales la hembra rechaza completamente al macho. Sabiendo que la gestación de una yegua dura 11 meses, si nosotros servimos la yegua o la preñamos en febrero, estos potros nos van a nacer en enero. Nos nacen en la época de verano, en la época de menos problemas respiratorios, menos problemas digestivos y por lo tanto nos dan unos potros mucho más sanos. Esa es la idea, pues, de tratar de lograr de preñar la yegua lo más rápido posible para que nos paren el primer tercio del año. En las razas en las cuales existen competencias especializadas, se han establecido temporadas de monta oficiales para que todos los potros nazcan en un periodo de tiempo corto. Esto es debido a que en edades tempranas la diferencia de tamaño y desarrollo es muy notable. Un potro de 2 años y medio será mucho más grande que uno de 2 años y lógicamente a la hora de una carrera tendrá ventaja. También en las competencias de fenotipo, siempre los jueces dirigirán su vista hacia los animales más grandes. Las yeguas entran en celo y el padrillo las husmea. El husmeo es un proceso olfativo empleado por los machos para saber si la yegua está en celo. El macho dobla sus fosas nasales hacia arriba para acortar la distancia entre cada fosa nasal
y poder analizar mejor el olor. Es más o menos parecido a respirar sobre nuestras manos, que rebotan el olor. Esto es llamado reflejo de Flehmen. La orina contiene gran cantidad de estrógenos, y eso es lo que busca el macho. Él husmea varias veces y analiza. Al mismo tiempo, estimula a la yegua como un juego precopulativo. Al regreso conoceremos el origen y uso de técnicas reproductivas como la inseminación artificial y los cuidados que hay que tener con una yegua preñada. En Agrotendencia. En algunas razas está prohibido el uso de la inseminación artificial y del trasplante de embriones, por ejemplo en los caballos pura sangre de carrera. Pero en otras razas, como los árabes o los caballos de deporte, se puede utilizar esta técnica, que ayuda sustancialmente a acortar el tiempo de la mejora genética. Pero hay que ser muy eficientes en el manejo reproductivo de las yeguas, porque nada preña mejor que el mismo padrillo. La historia de la inseminación artificial data del siglo XIV. Para los beduinos, los caballos eran símbolo de poder. El tener un buen caballo rápido, fuerte y resistente significaba tener una buena arma de guerra. La primera yegua inseminada fue realmente por el robo del semen de un caballo de una tribu beduina. El tiempo de gestación de una yegua es casi un año. De manera práctica, se cuentan 11 meses y se le suman 4 días. Se cuadra para que los nacimientos sean en el hemisferio norte de enero a julio y en el hemisferio sur de julio a diciembre. Esto es para garantizarle a los potros las mejores condiciones climáticas posibles para que tengan un buen desarrollo. Una vez que la yegua queda preñada, su apetito comienza a cambiar. Si uno tiene una relación muy estrecha con su yegua, nota que inmediatamente apenas quedan preñados, hasta los 20 días, inclusive al mes, se nota un cambio en el estado físico de la yegua. Muchas veces hasta hay un sensible cambio en el temperamento, pero normalmente se ven más gordas, el pelaje cambia, se pone más brillante. Los cambios empiezan a ser más evidentes a partir del 6º mes. ¿Por qué? Porque el feto en ese momento es que baja la cavidad abdominal y el abdomen se distiende. Las yeguas que se están montando, o sea, uno puede montar una yegua inclusive hasta el 7º, 8º, hasta el 9º mes de gestación. Claro, lógicamente el trabajo debe ser controlado, o sea, no debe ser un ejercicio fuerte, pero sí es bueno darle cierto tipo de ejercicio si la yegua no está en potrero. En estado natural, las yeguas realizan su trabajo de parto solas, pero con la domesticación y el confinamiento han perdido un poco de ese instinto, lo que exige supervisar el parto para disminuir la pérdida de potros al nacer. La naturaleza es sabia. Al llegar el momento del parto, las yeguas se apartan del lote para estar más tranquilas y habitualmente paren en horas de la madrugada, entre 3 y 5 de la mañana, por ser las horas más frescas del día y el potro cuando llega al mundo se sentirá más confortable. También eso protege a los potros contra el ataque de los depredadores. La primera fase del parto comienza con las contracciones que mueven al potro hacia la cavidad pélvica para su expulsión, ¿okay? Y termina con la salida de las membranas alantoideas y como que se presentan como un saquito.
la segunda fase del parto ya es cuando se produce la expulsión. Si el potro viene bien presentado, debe venir de esta manera: una mano adelante, otra mano un poco detrás y después la cabeza. Una vez que esta parte de los hombros ha salido, ya lo demás es rapidísimo. Después ella va a lamer al potro para quitar todas las membranas, quitar todos los restos que le ha quedado de la placenta y además para estimular la parte respiratoria. Más o menos en una media hora, una hora, el potro se debe levantar y se va a amamantar. La tercera fase del parto termina con la expulsión de la placenta. El tiempo normal de que un potro se levante desde el parto hasta con el momento del parto para el levantarse puede ser desde media hora hasta 2 horas, se considera que es normal. Cuando un potro a las 2 horas no se ha levantado, uno ya considera que es un potro que quizás tenga algún problema, entonces empieza a darle otro tipo de atención para ayudarlo a parar, si hay que darle calostro acostado o administrarle alguna fluidoterapia, alguna cosa que ya no es dentro de lo normal, pues. Un potro recién nacido debe consumir buena cantidad y calidad de calostro. El calostro es la primera leche materna y es la manera como la madre le transmite los anticuerpos a su cría. Es muy importante que lo consuma antes de las primeras 24 horas, preferiblemente antes de las 12 horas, ya que después el intestino del potro no está en capacidad de absorber los anticuerpos, que garantizarán la respuesta inmune del potro hacia las enfermedades. Al regreso veremos cómo es el desarrollo de los potros y una técnica que ayuda a mejorar la relación hombre-caballo. En Agrotendencia. El contacto del hombre con los caballos durante tanto tiempo ha hecho que los comprendamos tal como son y que nos comuniquemos con ellos con su propio lenguaje. Por eso es que se han desarrollado técnicas como el imprinting o la impronta, que consiste en habituar al potro en sus primeras horas de nacido a la presencia del hombre, que es cuando él se crea una idea de cómo va a ser su relación con el entorno. El instinto del potro recién nacido le indica que debe seguir y asociarse a cualquier objeto grande que vea por encima de su tamaño en el momento del nacimiento. Este es el fundamento de la técnica de imprinting. Podemos dividir las especies animales en precoces y físicamente inmaduros. Los precoces son animales que nacen con capacidad de oír, correr y oler. Y los físicamente inmaduros, que son completamente sordos, ciegos y débiles al momento del nacimiento, como es el caso de los humanos. En las especies precoces existe un periodo crítico de aprendizaje o periodo sensible en el que su cerebro es altamente receptivo a ciertos tipos de información. Esta información es absorbida a gran velocidad y queda fijada en el cerebro para toda la vida. Aquí se forman actitudes permanentes que afectan el carácter y temperamento del futuro caballo. En estado natural, su primera relación sería lógicamente con su madre y los otros integrantes de la manada. La finalidad del imprinting es lograr desensibilizar al potro, sobre todo a todas las cosas que va a vivir con el hombre. Durante las primeras horas de vida, él trata de asimilar todo lo que va a ver en su entorno, que ve normalmente, o sea, en estado natural, ¿con quién está? Está con su mamá. Si nosotros logramos incorporar el ser humano a su vida cotidiana, ¿qué va a pasar? Que después para él no va a ser extraño el trato con el hombre. ¿Cuál es la idea? La idea es sensibilizarlo a todas esas cosas a las que nosotros lo vamos a someter después. ¿Cuáles van a ser eso? Además del manejo diario, después nosotros lo vamos a montar, los vamos a herrar. Él debe quedarse grabado de que el contacto con nosotros, con los seres humanos, es agradable y que sobre todo no le va a ocasionar ningún peligro, no va a tener ningún riesgo de su vida. Un potro recién nacido
se alimenta en promedio 17 veces en una hora. Esta frecuencia va disminuyendo a medida que el potro va creciendo, pero no la cantidad de leche que consume. Las yeguas producen hasta el 3% de su peso en leche. Si ella pesa, por ejemplo, 500 kilogramos, puede llegar a producir entre 13 y 15 litros de leche diario. Eso es lo que produce una buena vaca en nuestro país. Por eso es que los potros crecen tan aceleradamente en esta etapa. De 7 a 9 días después del parto, la yegua entra en celo. Generalmente es un celo muy fértil y está en capacidad de quedar preñada nuevamente. Los potros, después que nacen, se dedican principalmente a amamantarse, a jugar, a dormir y a familiarizarse con todo lo que los rodea. Prueban todo lo que consiguen, pero solo se alimentan de la leche materna. Hacia el primer mes de vida, las crías se amamantan menos y comienzan a picar algo de pasto. Hasta los 3 meses, el potro depende de su madre, principalmente de la leche materna, que es cuando la yegua alcanza su pico de lactancia. Igualmente, además de los cuidados preparto, también se debe tener especial atención a la alimentación de la yegua hasta los 3 meses, porque los requerimientos alimenticios son muy altos para ella lograr los requerimientos de lactancia del potro. Ya después de los 3 meses, ya se puede empezar a sustituir la leche materna por concentrado y algunas otras cosas. Normalmente, en los aras, destetamos los potros entre los 4 y los 6 meses. La manera de hacer el destete que nos ha dado los mejores resultados es, si tenemos, por ejemplo, un lote de 30 potros del mismo mes, no hacerlos todos el mismo día, sino lo hacemos en forma progresiva. Quiere decir que si vamos a empezar a destetar hoy, sacamos 4 potros, soltamos las yeguas con los potros y venimos y sacamos las 4 mamás. Porque a veces los potros, como están con los otros potros en el potrero, están distraídos y tú les sacas las mamás y los potros a veces no se dan cuenta. Al rato es que se dan cuenta, pero como están con otros animales que están tranquilos, y así sucesivamente se hacen 4 hoy, 4 mañana hasta que se terminan de hacer, y después los últimos potros que quedan, entonces se meten otras yeguas de otro lote de otro mes que no se van a destetar para que los potros se queden tranquilos. Y se evita uno como lesiones en los potros, porque cuando los destetas todos a la vez, entonces tienes 30 potros que están solos, que no están acostumbrados a eso, entonces se ponen locos, brincan, se golpean, quieren saltar la cerca, todo ese tipo de cosas. Y haciéndolo de esta manera hemos tenido, bueno, los potros es raro cuando un potro que tú lo destetas se lesiona. Por lo general, el potro desarrolla durante los primeros 18 meses de vida más del 90% de su altura y más de 2/3 partes de su peso adulto. El grado de desarrollo y velocidad de crecimiento del potro están asociados a factores genéticos y a la cantidad y equilibrio de los nutrientes consumidos. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿cuántos años de un caballo equivalen a los de un hombre? La respuesta ha variado y quizás la más acertada es la que tiene que ver con las etapas de la vida del caballo. Desde el nacimiento hasta la pubertad, un año de vida del caballo equivale a 6 años y medio de vida humana. A los 4 años cambia. De ahí en adelante, un año de vida del caballo equivale más o menos a 2 años y medio del hombre. El crecimiento y desarrollo de los potros transcurre normalmente mientras estos salen al potrero para descubrir sus capacidades físicas. Poco a poco aprenden respeto, tolerancia y a convivir con sus compañeros, que les servirá
en su relación con el hombre, ya sea como atleta o como un buen compañero. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Agrotendencia. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia, el sector agropecuario.